Tabula Rerum. Sumario sobre cuestiones mágicas, supersticiosas, parapsicológicas y de otros campos. Los sacerdotes que se dedican al campo del exorcismo se ven continuamente asaeteados por preguntas de la gente concerniente a las relaciones entre parapsicología y demonología. Y más concretamente, los que nos consultan lo que quieren saber es dónde acaba lo parapsicológico y dónde empieza lo demoníaco. Así que trataré de hacer una exposición lo más clara posible. Voy a ser telegráfico en mi exposición sin caer en cuestiones teóricas que tendrían un beneficio nulo para la labor pastoral del sacerdote a la hora de aconsejar. Lo primero de todo, hay que dejar claro que en este campo tenemos muchas dudas y pocas certezas. Tenemos muy claro, gracias a la teología, qué es un demonio, y también muy claro, gracias a la práctica, que los exorcismos expulsan a los demonios, pero en el campo de lo parapsicológico no hacemos pie, pues allí la revelación cristiana nada nos ha revelado. Sin embargo, el contacto de años con este mundo de lo oculto y la experiencia sí que nos permite decir unas pocas cosas con cierta seguridad. Quizá no con plena seguridad, pero sí con mucha más seguridad que la que puedan ofrecer adivinos, videntes y gente por el estilo. Aquí no voy a explicar en qué consiste cada fenómeno parapsicológico, sino solo de un modo más que nada pastoral, voy a decir si tiene o no que ver con el demonio, y algunos breves apuntes que crea pertinentes. Las piedras mágicas. No puedo afirmar con absoluta seguridad que algún tipo de mineral no pueda tener algún efecto magnético o de otro tipo que ahora no podemos ni sospechar, efecto que sería comprobable científicamente y que se explicaría por las leyes de la naturaleza. Pero sí que puedo decir que todo el mercado que existe para la utilización de piedras para relajarse y sanar no tiene ningún efecto. Al menos, como no se invoca a ningún espíritu, no producen ningún tipo de influencia negativa, pero su resultado es solo el de la sugestión. El poder de las velas. Las velas no tienen poder alguno. Hay gente que las usa de todos los colores posibles para sanar, quitar malas energías o atraer la suerte. La vela en la Iglesia Católica solo se usa para hacer bonito y como símbolo. Pero fuera de su valor estético y simbólico, no tienen efectividad alguna. Alguno se preguntará si lo que he dicho es válido si la vela está bendecida. La respuesta es sí. Una vela bendecida no tiene poderes. La bendición es una oración por la que le pedimos a Dios que haga algo a través de un instrumento. El poder de una vela bendecida es solo el poder de la oración. No es que el objeto a partir de ese momento tenga poderes mágicos, sino que es un objeto por el que la Iglesia ha orado para que ejerza una buena influencia sobre nosotros. Por ejemplo, recordándonos a Dios con su luz. Se debe combatir la idea, por ejemplo, de que una vela bendecida trae buena suerte, o que una vela de un color tiene un poder específico, o que el número de velas sobre el altar tenga algún poder especial. Dígase lo mismo respecto al número y tamaño de las velas del altar. Pero así como se debe combatir la superstición con velas y otros objetos bendecidos, no se puede prohibir desde la religión el supuesto uso medicinal de piedras, homeopatía o flores de Bach. Estas cosas, al no ser usadas de un modo mágico, no entran dentro de las cosas que nuestra fe prohíbe. Si se desacreditan, hay que hacerlo desde la razón, pero no desde la prohibición en razón de nuestra fe. Dicho de otro modo, la superstición se debe combatir desde la fe, pero las teorías estrambóticas, mientras no haya magia de por medio, no van contra la religión. Un sacerdote puede prohibir a un cristiano que tire una herradura hacia atrás para que le dé suerte, pero no puede prohibirle que se alimente de pétalos de rosas porque así cree que se curará de todas sus enfermedades. El Feng Shui es una superstición porque nada cambia la suerte de las personas,
pero no así el que cree que tumbándose en la cima de las montañas, la energía de las montañas puede curarle sus migrañas. Por eso se puede decir que un cristiano no puede practicar ni creer en el Feng Shui, pero no se puede obligar desde la religión a no creer en el poder sanador de las cimas de las montañas. El sentido de los sueños. Hay muchos libros para interpretarlos. No sirven para nada. Los sueños son mera mezcla de recuerdos y fantasía. Aunque lo normal es que cada persona a lo largo de su vida tenga algunos sueños que sean un aviso de Dios respecto a algo. Pero las contadas veces que eso sucede en la vida, la persona sabe que Dios le ha avisado de algo. Tiene esa certeza, o cuando menos, una duda muy intensa. Además, entiende desde ese mismo día que ese sueño fue especial. En estos casos no es raro que la persona cuente el sueño a un sacerdote y éste vea clarísimo el significado al momento. El perdón de un familiar que ha muerto, la necesidad de cambiar algo concreto en la vida que es fuente de problemas, el aviso de Dios para que uno deje una mala amistad, etc. Los sueños no son mensaje de nada, ni están cargados de ningún significado oculto. Son meras mezclas de recuerdos. Sin embargo, hay personas que tienen el don de recibir mensajes de Dios a través de los sueños. Las personas con este don son pocas y son plenamente conscientes de que Dios les avisa de cosas por ese medio. Las personas que tienen ese don no necesitan de ningún libro para interpretarlos. ¿Hay personas que dan buena o mala energía? Hay quien no quiere estar trabajando con una persona porque dice que le transmite mala energía, o que quiere que un conocido deje un grupo de amigos, por lo mismo, me transmite mala energía. Nadie da buena o mala energía a nadie. Hay personas que nos contagian por su palabra, gestos o imagen su optimismo, su alegría u otras cosas buenas, y hay personas que no pueden evitar el mostrar la agresividad, tristeza o pesimismo que reina en su interior. El alma manifiesta su interior cada vez que hablamos, nos movemos y entramos en contacto con otros, pero no transmitimos nada energético, ni positivo ni negativo. ¿Hay personas que atraen la mala suerte? No hay nadie que atraiga o transmita mala suerte ni buena suerte. Ni siquiera los objetos religiosos nos atraen buena suerte. Todo está en manos de Dios. Nada material cambia esos planes amorosos de nuestro Padre que está en los cielos. No existen personas gafes. Si la existencia no estuviera en manos de una providencia amorosa, si todo fuera un mero bombo de azar. A veces sí que la bola negra puede salir repetida muchas veces seguidas. Pero hemos de entender que si las cosas salen mal una y otra vez, o Dios está probando nuestra virtud, o eso se debe a que nosotros somos el problema. Hay gente que se queja de que todo le sale mal, y no se da cuenta de que ellos mismos son el problema. Esas personas deben cambiar, entregar su vida a Jesús y que Él les transforme enteramente. El Feng Shui. Esta práctica supersticiosa afirma que la forma y disposición del espacio de una casa, las orientaciones según los puntos cardinales y temas similares, afectan para bien o para mal a las energías que influyen en nosotros. El Feng Shui se trata de algo completamente inútil, que no logra nada de lo que pretende. Los sacerdotes deben prohibir de forma absoluta este tipo de práctica supersticiosa. Los que practican el Feng Shui deberían entender que como en esa práctica todo es imposible de comprobar. Las reglas y normas se llevan acumulando años y años sin que nadie pueda hacer una poda racional de lo falso. Poda que si se practicara dejaría esta superstición en nada, pues las mismas premisas en las que se basa son falsas.
El Reiki. No hay que confundir algunos dones naturales que pueden tener algunos individuos con la práctica del Reiki, que supone una serie de iniciaciones y de intervención de espíritus guía que no son ni ángeles ni almas del cielo. Ciertamente, somos espíritu, además de cuerpo, y es posible que exista la capacidad de transmitir algún tipo de energía si se ponen las manos sobre alguien con amor y cariño. También es posible que esta capacidad humana sea posible desarrollarla simplemente practicando ese deseo de ayudar al prójimo. Pero esa capacidad se desarrolla si se tiene. Si no se tiene, no se podrá desarrollar. No es algo que todos tengan. No hay ninguna técnica para tener ese don. Las técnicas del Reiki lo que hacen es que vengan espíritus no puros. Hay que dejar claro que cuando un santo impone las manos sobre un enfermo y ora a Dios, es algo completamente distinto de lo que hace a alguien que practica Reiki. El santo que cura a alguien a través de la petición a Dios, aunque también imponga las manos, no lo cura por una energía que sale de su propio espíritu, sino que es Dios el que lo cura a través de su siervo. Mientras que en el Reiki estamos hablando de una intervención de espíritus no puros. De ahí que el santo, si ocurre el milagro, puede curar cualquier enfermedad por grave que sea, por deteriorado que está un órgano, mientras que en el Reiki la mayor parte de las veces solo se produce una mejoría o una sanación de pequeñas dolencias, pero nunca el milagro. Al mismo tiempo que hay personas que tienen una capacidad natural, un don con el que nacen. Hay que dejar claro que la iniciación que supone el Reiki, con sus pasos y técnicas, impurifica cualquier don de Dios que pudiera haber al principio. Son muchos los que, teniendo una consulta de terapias de Reiki mezcladas con magia y nueva era, creen conocer a la perfección este mundo desconocido, y después descubren con sorpresa que parte de sus supuestos dones provenían del mundo espiritual maligno. Pero el que esta práctica normalmente esté contaminada con cosas impuras, no significa que en algunos individuos no exista una energía que proceda de nuestro espíritu, energía natural que constituye una capacidad desarrollable. Aclarado lo anterior, hay que decir que, por ejemplo, cuando un esposo da un masaje con cariño a su esposa, en ese acto hay algo más que contacto físico. Además, siempre que alguien tenga un dolor en una parte del cuerpo, aconsejo al cónyuge a que le dé un masaje lento, con amor, orando a Dios. Si esto se hace de forma relajada, sin prisa, los esposos descubrirán que son algo más que cuerpo. Nota a pie de página. Aprovecho para añadir que cuando la Iglesia da normas acerca de la sexualidad dentro del matrimonio, lo hace teniendo en cuenta esta otra dimensión, la espiritual. La sexualidad humana puede elevarse más allá de lo que tenemos en común con los animales. Somos seres espirituales y eso pueden tenerlo en cuenta los esposos al usar del sexo. Que eso vaya más allá de lo físico, que sea un modo de transmitir amor y cariño. Retomo la lectura. Hechizos. Consiste en invocar a fuerzas espirituales o mágicas para lograr algo bueno. Que alguien se enamore de uno, que vaya bien el negocio, la salud, etc. Los demonios y espíritus impuros ven el hechizo y tientan para lograr que se cumpla lo pedido. Pero a cambio de eso, la persona que hizo el hechizo sufrirá una influencia maligna que le puede durar de por vida. La depresión, o al menos una continua tendencia a la tristeza, suele ser el precio más habitual que se paga por esto. Las personas que, por ejemplo, quieren obtener el amor de alguien a través de estos medios, deben entender que lo que mal comienza, mal acaba. Por ejemplo, si un chico se siente atraído por la chica empujada por la tentación de los espíritus, gracias al hechizo, antes o después esa tentación acaba y el chico se arrepiente de lo hecho.
Maleficios. Es invocar a espíritus malignos para causar un mal a otra persona. El mal se producirá solo si Dios ve que conviene para la historia personal de la víctima. Por ejemplo, para que se acerque más a Dios, para moderar su soberbia, etc. Pero la persona que hizo el maleficio siempre recibirá más mal en su alma de lo que pidió contra su víctima. Muchas veces Dios permite incluso más males que los de la víctima, para que el culpable entienda que por el camino del mal, al final, solo se obtienen frutos amargos. Conjuros. Es ordenar con autoridad a los espíritus gracias a alguna fórmula, pero solo los santos y los sacerdotes tienen autoridad para ordenar algo a los demonios. Los demonios acuden al mago que los conjura únicamente con el fin de obtener su alma, pero dejan de obedecer en cuanto lo desean. Los brujos creen tener poder sobre esos poderes espirituales, pero esos demonios siempre son libres para hacer lo que quieran. Las pulseras de energía. La mayor parte de los que recomiendan este tipo de pulseras son personas metidas en la nueva era que han decidido abandonar los claros y racionales campos de la medicina para recomendar a todos la acción de este tipo de pulseras que no resistirían el más ligero estudio estadístico para comprobar su eficacia. Los sacerdotes debemos desaconsejar completamente este tipo de nueva superstición, aunque dado que no hay invocación de ningún espíritu ni el uso de ninguna fórmula mágica, no se puede prohibir. Homeopatía. Lo mismo dicho para las pulseras de energía, vale para la homeopatía. No tiene ningún tipo de base científica. Lo mismo que la terapia a base de flores de Bach, se trata de una creencia acientífica. No se puede imponer la prohibición a los cristianos de creer en supercherías. Pero, como pastores, debemos recomendar encarecidamente no abandonar el campo de la ciencia por este tipo de charlatanería con apariencia de ciencia que ha existido en todas las épocas. Mantras. En algunas prácticas del yoga se usa la repetición de mantras o conjunto de sílabas que deben ser repetidas lentamente una y otra vez. Aunque en Occidente los mantras se han extendido a través del yoga, estos no son privativos del yoga, sino que los podemos encontrar en técnicas de relajación, en la nueva era, etc. No habría ningún problema en repetir unas sílabas como modo simple de oración o como mero medio para obtener una profunda concentración. El modo en el que se usan los mantras en los monasterios pertenecientes al budismo tibetano suponen un modo que podríamos decir bueno, ya que sirven para orar o para concentrarse, y en ello no hay nada reprobable. Sin embargo, dado el modo concreto en el que los mantras se han extendido en Occidente, son prácticas no del todo aconsejables por 3 razones. La primera es que no podemos estar seguros de que algunos de esos mantras no sean nombres de demonios. La segunda razón es que se piensa que esas sílabas tienen un poder en sí mismo, y ello ya está entrando en el campo de la magia, dejando de ser mero vehículo de relajación, concentración o contacto con la divinidad. La tercera razón es que no acabo de ver por qué un cristiano debería abandonar los sencillos y seguros medios de la oración cristiana para sustituirlos por estos medios muchas veces mezclados de esoterismo. Matemática mágica. Algunos ven propiedades en los números. Ningún número tiene ninguna propiedad benéfica o maléfica. Todos los números son buenos. Cada número significa lo que significa, sin que el número produzca ningún tipo de efecto. Bien es verdad que algunos números son símbolos de otras cosas. Por ejemplo, el 3 es símbolo de la Santísima Trinidad. El 666 es símbolo del Anticristo. Pero ni el número 3 da buena suerte, ni hay que rehuir el 666 o el 13 o cualquier otro número.
Yo dormiría sin ningún problema en la habitación 66 del sexto piso, pues es un número tan bueno como cualquier otro. Los ovnis. Sobre este punto, la Sagrada Escritura no nos dice nada. Cada uno está en plena libertad de creer que existe o no vida en otros planetas. No sé si los habitantes de otros sistemas solares visitan nuestro planeta, pero de los que sí que estoy seguro que están cerca de nosotros son los demonios. Por ello, tengo la gran sospecha de que los demonios sí que tienen interés en manifestarse a nosotros bajo esa forma para así dar supuestos mensajes, primero sobre temas galácticos, entre comillas, para luego descender a temas morales y religiosos. Desde luego sé de muchos casos en que ha sido así. Los demonios están deseando entrar en contacto con los hijos de Dios, sea bajo la apariencia que sea. Seguro que en siglos pasados tomaron formas de hadas o de otro tipo. En cada época buscan tomar contacto del modo que ven más adecuado a la mentalidad de esa cultura. Mediumnidad. El medium, que suele ser casi siempre una mujer, es, como la misma palabra dice, medio e instrumento para que un espíritu se manifieste a través del cuerpo de esa persona. Practicar la mediumnidad supone el peligro de quedar poseído por ese espíritu. Una vez que invocamos a los espíritus, nada previene de ese peligro. Aunque sea solo dicho de paso, la mediumnidad tiene rasgos muy semejantes, sea que un demonio hable a través de un espiritista, o un ángel, o la Virgen a través de una santa que está en éxtasis. La diferencia es que el espiritista ha invocado a espíritus para que vengan, mientras que el santo no hace nada para que se produzca ese estado. Juegos de rol. Aunque los juegos de rol no tienen nada que ver con la magia, sí que en ellos aparecen muy a menudo los magos y los demonios, pero se han convertido en un medio para familiarizar a los jóvenes con la magia y para considerar a los demonios como personajes que pueden ser dominados con ciertas técnicas. Por supuesto que en el juego todo se mantiene en el plano de la ficción, pero al cabo de años de juego e independientemente de la intención con la que se comenzara, este es el efecto. A los demonios les atrae ver a los hijos de Dios jugando horas y horas con figurillas de demonios. De ahí que el juego atrae presencias que tientan a jugar de un modo obsesivo. Sea cual sea la temática del juego de rol, aunque no sea ni mágica ni demoníaca, se trata de un juego que debe ser desaconsejado, pues sus participantes tienden a obsesionarse con algo que al fin y al cabo no es más que un juego de azar. Un juego de azar rodeado de muchas figurillas y de un gran tablero, pero azar. Los juegos de rol suponen un empobrecimiento para aquellos que lo practican, que podrían dedicarse a actividades mucho más enriquecedoras. Hay que favorecer juegos que supongan ejercicio físico o juegos que supongan un desarrollo mental, pero los juegos de rol son una burbuja donde se aíslan los participantes sumergiéndose más y más en un mundo sin ningún sentido. Metafísica. La metafísica es una parte respetable de la filosofía, una parte que trata los problemas centrales y más profundos de la filosofía. Sin embargo, desde hace unos años se ha extendido entre la gente ajena a la filosofía un nuevo significado para esta palabra, pasando a significar una amalgama de cuestiones espirituales, gnósticas y de la nueva era. Esa pseudometafísica es un mero conjunto de errores en el que no tiene sentido ir separando qué hay de aprovechable en toda esa amalgama. No tiene sentido, ya que los cristianos debemos beber de fuentes puras, no de aguas turbias. Espiritismo.
Es la invocación de espíritus para comunicarse con ellos a través de instrumentos por los cuales dan respuestas. Nunca se debe practicar, ya que los espíritus pueden quedarse en el lugar o influir durante un tiempo o permanentemente en aquellos que han participado en una sesión. Vudú. Es el método para hacer daño a otra persona, clavando agujas en un muñeco. El método como se realice un maleficio es lo de menos. Lo importante es que al invocar a demonios, estos vienen alrededor del que realiza el maleficio. La persona contra la que se ha hecho el maleficio sufrirá solo lo que Dios permita. Si Dios le protege, no sufrirá nada. Pero será difícil que el que ha hecho el maleficio no quede poseído, o al menos sufra una influencia muy grande demoníaca. Nunca es seguro que un maleficio llegue a provocar ningún mal en la víctima, pero sí que es seguro que el que lo realiza o lo encarga van a ser los más perjudicados de esa intervención demoníaca. Santería, macumba, candomblé. En estas prácticas intervienen los demonios. Los santeros normalmente están posesos. La santería es solo una variante del satanismo. Dada la vida que llevan los que lo realizan asiduamente, no podemos decir que sea algo que obtenga muchos resultados. En teoría, esto se hace para gozar de dinero, salud, poder y placeres, pero los clientes no se percatan de que aquellos a los que van no están precisamente muy dotados de estos bienes de este mundo. Rock duro. Al que le guste el rock, puede escucharlo sin tener aprensiones de estar pecando. Cargar a las almas de los jóvenes con la prohibición de escuchar música rock sería injusto, pues al fin y al cabo se trata de música. Prohibir no, pero desaconsejar sí. Pero siendo realistas, hay que reconocer que el rock duro es una música que excita las peores pasiones de los jóvenes: la ira, la rebeldía, la lujuria, la vida desordenada. Es algo que tanto en su letra como en su música no relaja, no lleva a la contemplación de la belleza, no mejora a la persona. Los mismos integrantes de estas bandas musicales son verdaderos ejemplos de vida en pecado. Y ellos sufren en sí mismos los frutos de esa vida, que es todo lo contrario de lo que tratan de dar a entender a aquellos que les siguen. Por eso los demonios, viendo lo mucho que pueden ganar, se concentran en los lugares donde van a tener lugar conciertos, tratando de fomentar el descontrol, el frenesí, la idolatría respecto a los cantantes. Esa histeria que vemos en tantas chicas respecto a sus ídolos está fomentada por los demonios. Ellos saben muy bien qué es lo que deben fomentar, y saben que hacer ídolos de esos pobres seres humanos es algo bueno para sus planes, y más si esos seres humanos les ofrecen canciones que son predicaciones a favor de todos los vicios. Mucho se ha hablado acerca de los mensajes subliminales de los discos de rock. Hay que dejar bien claro que si uno no entiende la letra porque está en otro idioma, no produce ningún efecto negativo en la persona que lo escucha, pues se trata de un significante sin significado. Lo mismo es válido para esos supuestos mensajes subliminales que solo se pueden entender escuchando el disco al revés. Si esos mensajes existieran, cosa que dudo mucho, serían como un signo ilegible y no producirían mal alguno. Cosa distinta es escuchar una y otra vez, machaconamente, una letra que incita al odio, a la lujuria y a todo tipo de perversiones. Eso, oído durante horas, sí que penetra no solo a nivel consciente, sino también subconsciente. Los carteles o camisetas que no son expresamente de alabanza al demonio o de blasfemia hacia Dios
no producen tampoco efecto negativo alguno a nivel demoníaco. Para que algo sea malo, debe ser expresamente demoníaco. Hay gente que piensa que todo monstruo es algo demoníaco. La inmensa mayoría de dragones y seres imaginarios deformes son meras producciones artísticas sin malicia. Rock satánico. Ningún cristiano, ningún bautizado que se considere discípulo de Jesús debería nunca comprar discos de estos grupos, ni asistir a sus conciertos. Sus letras escuchadas día tras día penetran en el subconsciente. Los que escuchan estas músicas y acaban abriéndose a ellas de corazón, sufrirán influencias de espíritus inmundos. Muchos suicidios, depresiones y problemas mentales de los jóvenes tienen a este tipo de influencias espirituales malignas como causa coadyuvante. Si rezaran, si recibieran los sacramentos, esas influencias se debilitarían y serían borradas, sustituyéndose por la acción de la gracia en el interior del alma. Pero como los jóvenes están alejados de Dios en su mayoría, las influencias malignas se van acumulando, acrecentando y finalmente emergiendo en forma de agresividad, mal carácter, falta de ilusión y conformando verdaderos desarreglos psicológicos. Hay que insistir a los padres seguidores de Jesucristo que deben inculcar a sus hijos que todo cristiano, por el hecho de ser cristiano, debe alejarse totalmente de este tipo de rock que incita justo a lo contrario que nos pide Dios en sus mandamientos. El efecto moral del rock satánico es devastador. Los jóvenes son incitados por esas letras a hacer el mal, a alejarse de Dios. Se acostumbra a esos jóvenes a ver como normal cosas aberrantes. Si invocan a demonios o los alaban, en esas canciones, los demonios vienen y les provocan influencias demoníacas, mal carácter, depresión, riñas, tendencias suicidas. Si esos jóvenes después oraran con fe, esas influencias al ser leves desaparecerían sin dificultad, pero como no oran, permanecen y las tienen que sufrir a veces de por vida. Camisetas y pósters demoníacos. No es nada infrecuente que algunos jóvenes tengan en su habitación cosas de temática demoníaca o próxima. Muchos grupos de rock fomentan este tipo de parafernalia. Los padres deben tratar de razonar con sus hijos la contradicción entre eso y sus raíces cristianas. Pero si los razonamientos, el diálogo y la benignidad no bastan, deben imponer su autoridad y dejar claro al hijo que esa es su casa, la de los padres, y que mientras estén en su casa no habrá públicamente ningún ícono del maligno en las paredes. Incluso en la mayoría de edad del hijo, la casa sigue siendo propiedad de los padres, y ellos poseen la máxima autoridad en esa morada. Si a mí un hijo mayor de edad me amenazara con que eligiera entre permitir un póster del demonio en la casa o el hecho de que se va a marchar del hogar por esa razón, le respondería: mi mujer y yo hemos elegido seguir los caminos del Señor. Ahí tienes la puerta. En un hogar no se puede permitir la existencia de nada demoníaco visible en las paredes o armarios. No se puede servir al único Dios verdadero y transigir con este nuevo tipo de idolatrías, alegando que son cosas del Hijo. Los padres tienen autoridad sobre la casa, incluso sobre la habitación de su hijo. La habitación del hijo no es su casa, sino parte de un hogar común. Hay cosas permisibles y otras que de ningún modo se deben permitir. Lo demoníaco está dentro de lo inaceptable. Nota a pie de página. Tampoco es aceptable que un hijo cuelgue de la pared de su habitación imágenes eróticas. Retomo la lectura. Así como a los ángeles les agrada estar en casas donde hay imágenes de ángeles o religiosas en general,
A los demonios les gusta estar en habitaciones donde hay infinidad de figurillas de demonios, carteles de grupos satánicos y objetos de temática infernal. Se sienten a gusto en esos ambientes y les atraen. El mal se siente atraído por la representación del mal, así como los ángeles buenos se sienten atraídos por imágenes celestiales, ya que se sienten acogidos, queridos y bienvenidos. Por eso hay casas donde hay ángeles habitualmente, y hay casas donde hay más demonios que en otras, aunque no obren nada extraordinario. Siniestros o góticos. Esta estética macabra está directamente promocionada entre los hombres por los ángeles caídos. No se trata de una moda más, sin importancia, sino de una estética aberrante. En cierto modo, es una estética que intenta convencer de que lo feo es bello. Estos jóvenes visten como seguidores de las tinieblas, y aunque no sean conscientes de ello, lo son. Radioestesia, viajes astrales. En este tipo de prácticas no se invoca a demonio alguno. Tanto la radioestesia como los viajes astrales tienen que ver con el espíritu de la persona, no con el demonio. En sí mismas no tienen nada de malo moralmente hablando. No se invoca a nadie, no se realiza nada mágico. Otra cuestión es si pudieran ser prácticas peligrosas. Hoy por hoy pienso que no hay razones para pensar que sean peligrosas. Hay personas de buena vida cristiana que han practicado la radioestesia toda su vida, sin que de ello les haya venido ningún perjuicio, ni hayan sufrido influencia maligna alguna. También he conocido a personas que han practicado los viajes astrales sin que se perciba en ellos problema alguno, aunque sí que ellos refieren como a veces sí que han aparecido demonios en sus viajes, produciéndoles una tremenda impresión y miedo. Psicofonías. Las producen los espíritus de almas humanas que vagan en la tierra. Son almas que están en las moradas inferiores del purgatorio. También a veces aparecen visualmente en algunas fotografías y filmaciones. Moralmente no se puede prohibir a alguien el colocar una grabadora en un sitio y volver al día siguiente a ver si se ha grabado algo. Pero si aparece algo, será difícil que eso no le incite a hacer más y más cosas para obtener ulteriores grabaciones. Y de limitarse a dejar la grabadora en el suelo, a después comenzar a poner velas y más adelante trazar con una tiza signos, no pasará mucho tiempo. Por eso grabar psicofonías no es reprobable, pero mejor es no ponerse en la tentación de hacer más cosas. Además, el que comienza por ese camino cree que va a hacer grandes descubrimientos, y al final, por más que dedique años al estudio de este tema, no se logra casi nada. Insisto, no se puede prohibir a alguien el que deje una grabadora en un sitio grabando, pero mejor es no adentrarse en este mundo que está a un paso del espiritismo. Cuando los espíritus se manifiestan sin uno buscarlo, apareciendo en una grabación, eso es una ayuda para creer en la existencia del más allá y fortalecer nuestra fe y orar por esas almas. Pero cuando uno busca esa comunicación, entonces uno va cayendo en el hambre de comunicarse con esas almas. Telepatía. No tiene nada de malo, más que de una facultad. Estamos hablando de un hecho extraordinario que sucede improvisadamente. No se puede desarrollar esta facultad, porque acaece muy pocas veces en la vida de una persona, sobre todo entre gemelos y mellizos. Dado que somos espíritu, además de cuerpo, no tiene que extrañarnos que alguna vez se dé esta posibilidad. Hipnosis, telequinesia. Hoy por hoy, y después de tantos años de llevarse practicando, las dudas acerca de la hipnosis respecto al mundo de los espíritus son tantas que seguimos sin poder hablar con claridad. Respecto a la telequinesia, podemos decir lo mismo. La magia blanca. Los cristianos deben alejarse de toda forma de magia. El cristiano debe esperar todo de Dios y nada de ningún objeto mágico
o de la recitación de fórmulas que nos ofrecen efectos. A veces la existencia de ciertas capacidades extraordinarias en personas hace que los clientes de ciertas consultas crean en la magia, pero en sí misma considerada, la magia no tiene ningún efecto. La invocación a ángeles desconocidos. Cunden en muchos países invocaciones a ángeles de nombres desconocidos. Dado que la gente que hace eso tiene buena voluntad y cree estar invocando a ángeles de Dios, Él no permitirá que vengan ángeles caídos. Sin embargo, no debemos invocar a los ángeles más que del modo que es tradicional en la Iglesia Católica. Es decir, se puede pedir la ayuda a los ángeles en general, pero si se les llama por su nombre, no se debe hacerlo más que con aquellos nombres que nos constan por la Biblia. Hay gente que llama a un determinado ángel con un nombre que ha leído en un libro, normalmente de la Nueva Era, y después resulta que ese nombre es nombre de un demonio. No hay que arriesgarse. Mucho peor es cuando se pide la protección de esos ángeles añadiendo prácticas mágicas. Incluso entre cristianos que nada tienen que ver con la Nueva Era, pululan muchos escritos acerca de supuestas revelaciones. Eso es sumamente peligroso. La veneración a los ángeles y la petición de ayuda a ellos debe practicarse del modo sobrio que se ha hecho tradicionalmente en la Iglesia, sin añadir elementos dudosos. Los adivinos. La inmensa mayoría son unos estafadores que nada tienen que ver con el demonio. Unos pocos conocen algunas cosas del futuro, muy contadas, porque el demonio que hay en ellos poseyéndoles les revela esas cosas. Después, hay un número muy exiguo de personas que sí que tienen un don de Dios, por el que alguna cosa del futuro les es dado a conocer. No me refiero solo a los santos místicos, sino también a personas que tienen un don desde que nacieron, aun sin ser especialmente religiosas. En la Biblia, el profeta Balaam, libro de Números, capítulo 22 y siguientes, tenía ese don a pesar de no ser nada santo. Yo era de los que creían que esto no podía suceder, que solo los místicos podían alguna vez conocer algo del futuro. Pero he comprobado personalmente que existen personas que sin practicar nunca nada que tenga que ver con el ocultismo y sin estar posesas, notan que tienen un don desde la infancia. En cualquier caso, el cristiano nunca, jamás, debe ir a adivinos. Eso sí, el mero hecho de echar cartas, mirar una bola de cristal o cosas por el estilo, no significa en modo alguno invocar a demonios. Las personas que han sabido cosas del futuro lo han sabido a través de una inspiración sin hacer nada. No hay método para saber el futuro. Y así, aunque haya personas con dones dados por Dios, no sabemos quiénes son. No sabemos quién tiene un don y quién ha invocado al mal. Así que uno no puede arriesgarse. Personas con dones. Los místicos tienen dones de Dios, eso está claro, pero también hay personas, no muy religiosas, que poseen el don de curar, de ver el pasado o el futuro, o de sentir la presencia de espíritus. Pero el problema es que para la gente normal no hay manera de saber quién es el embaucador y quién el que tiene un don de Dios. Así que no hay que ir a este tipo de personas por más que tengan imágenes de santos y vírgenes en sus casas. El que vaya a ellos, por más buenos que parezcan, se arriesga a sufrir una influencia maligna preternatural. Nueva Era. La Nueva Era es una mera variante de la magia como tantas otras que han aparecido y desaparecido a lo largo de la historia. Si se invocan espíritus, estos vienen, y son espíritus malignos, aunque uno llame al espíritu de la tierra o del bosque o cosas similares. Estos espíritus que vienen, aunque no lleguen a poseer a la persona, provocan influencias negativas en la persona o al menos a su alrededor. La colocación de minerales, piedras y similares es una forma de magia que si se hace sin invocar a ninguna fuerza,
no hace que venga ningún espíritu. Pero si se hace eso mismo recitando alguna fórmula en la que se llama a alguna entidad, entonces vienen espíritus malignos. Hay mucha gente que cree canalizar energías con sus manos, con cristales, minerales y cosas por el estilo, para curar enfermedades. La gente que hace tales cosas lo hace con la buena voluntad de ayudar a los demás y sin ninguna intención de perjudicar a nadie. Pero lo cierto es que no pocas personas de estas acaban padeciendo influencias de espíritus impuros. Yoga. Si uno usa el yoga como mera forma de relajación y método para aprender a concentrar la mente, no hay nada que objetar, pero no pocas veces el yoga se combina con esoterismo o nueva era. Cuentos, novelas y películas sobre magos y brujos. Continuamente me preguntan si las novelas de Harry Potter, dragones y mazmorras y otras muchas no son un medio de inducir a los niños a la práctica de la magia. La Europa cristiana siempre ha tenido cuentos en los que aparecían brujas y magos, hechizos y encantamientos, y nunca eso ha supuesto un influjo negativo en la educación de los niños. Por el contrario, no se le ha dado mayor importancia. Creo que en nuestra lucha contra la magia y la superstición, tampoco debemos ser tan estrictos que pongamos la línea defensiva más allá de lo razonable. Además, si prohibiéramos a los niños ver películas como las de Harry Potter, también tendríamos que prohibir ver El Señor de los Anillos, donde aparecen no pocos magos. Después tendríamos que seguir con la mayoría de los cuentos tradicionales de Europa. Y finalmente deberíamos prohibir a los adolescentes hasta leer las obras de la mitología griega y romana. Afortunadamente, hasta en la cristiandad medieval, siempre reinó una visión más acorde con el sentido común. Ni siquiera la Inquisición prohibió este tipo de cosas en los libros de caballería y similares. De todas formas, he dicho que en esto del sentido común es lo que debe guiar nuestra actuación. La medida hace que algo bueno pueda ser malo. Si un niño está continuamente en contacto con películas, libros y juegos en los que la magia es algo habitual y cotidiano, eso puede obligar a los padres a actuar, pues no hay que olvidar que los niños son imitadores por naturaleza. Si leen libros sobre santos, querrán ser santos. Si continuamente leen libros sobre magos, inconscientemente querrán ser magos. Un exceso de un determinado tema, por ejemplo, de mitología, puede ser contraproducente y obligar a los padres a intervenir para rectificar. La masonería. Es muy común escuchar que en los grados más altos de la masonería se adora al diablo. No es cierto. La masonería rinde culto al Dios Supremo, es decir, al Arquitecto Universal, al ser que ha creado todas las cosas. La masonería nació como puesta en práctica de las corrientes teóricas deístas y se ha mantenido fiel a esa filosofía de la Ilustración. Después ha habido desviaciones en alguna que otra logia. Cosa lógica, hasta en la Iglesia Católica hemos tenido grupos desviados, pero esas logias ocultistas traicionan el espíritu inicial de la masonería. Quiero añadir, cosa que se olvida a veces, que el arquitecto universal al que adoran los masones es Dios. Es un Dios exento de toda revelación, cristiana o de otro tipo, pero se trata de Dios al fin y al cabo. Una cosa es afirmar que la masonería no es satánica, en cuanto que no adoran ni a Satán ni a ninguna divinidad maléfica. Y otra cosa distinta son las espantosas persecuciones que en siglos pasados han provocado los masones contra la Iglesia. Persecución que tuvo lugar porque se dieron cuenta de que la Iglesia era el gran obstáculo que había que derribar para implantar ese nuevo culto deísta exento de toda revelación que ellos pretendían. Lo dicho no debe inducir a pensar que la masonería puede ser abrazada por un cristiano. El mensaje de Cristo en los Evangelios y la doctrina masónica son incompatibles. Uno o es cristiano o es masón. La masonería nació para sustituir a la Iglesia.
para sustituir la revelación cristiana por un conjunto de doctrinas filosóficas que en ese momento parecían las más, entre comillas, científicas. La masonería nació en el siglo XVI con el propósito de sustituir las oscuras doctrinas cristianas por un culto racional adecuado a una época ilustrada que deseaba reformar toda la sociedad desde sus cimientos. Aclaro acá que oscuras doctrinas cristianas está escrito en cursiva, ¿no? Es como un modo de señalizar como entre comillas, ¿no? Lo que pensaban oscuras doctrinas cristianas. Todo este propósito y las doctrinas en las que se concretó son incompatibles con el mensaje de la Biblia. Debo añadir que antes he hablado de la masonería en general, la más ortodoxa, porque con el pasar de los años no pocas logias fueron añadiendo elementos que cada vez se fueron alejando más de ese desnudo mensaje filosófico, para caer en una especie de nueva revelación con, por ejemplo, historias sobre el templo de Salomón, que carecían de toda base histórica, pero que demuestran el deseo de todo ser humano de creer en algo más que en desnudas normas deístas. Tatuajes y piercings. Hay personas que preguntan si este tipo de cosas tienen alguna relación con el demonio. La respuesta es no. Tatuar el cuerpo, como ponerse un piercing, no es pecado. Pero hay que recordar a esas personas que el cuerpo es una obra de Dios, y que una cosa es poner algo encima de ese cuerpo, y otra, practicar en él reformas irreparables. Ambas prácticas, tatuajes y piercings, no se pueden prohibir por parte de los sacerdotes, pero son indudablemente contrarias a la dignidad de nuestra corporalidad. Los sacerdotes pueden predicar acerca de la inconveniencia de tales cosas basándose en la doctrina cristiana acerca del cuerpo humano como obra divina perfecta en sí misma. El cuerpo creado por Dios no es ni un papel para pintar sobre él de forma irreversible, ni un lugar donde practicar agujeros sin necesidad. No importa lo artístico o bello que pueda parecer un tatuaje, la piel, en cualquiera de los colores otorgados por Dios a sus hijos, será siempre mucho más bella. Algunos, no contentos con los tatuajes y los piercings, llegan a practicar el scarring, dibujando sobre el cuerpo a base de lamentables cicatrices. El scarring supone, hasta ahora, la culminación de este proceso de profanación del cuerpo. Otras personas, afortunadamente muchas menos, llegan a prácticas todavía terriblemente desagradables a través de implantes de objetos subcutáneos, habiendo personas que han querido incluso parecerse a lagartos u otros animales. La recta razón considera tales cosas como desviaciones y no como razonables manifestaciones culturales. El demonio, sin duda, tienta a favor de deformar y afear el cuerpo por estos medios. Todo lo que sea nublar la belleza de la obra de Dios es algo que el maligno promueve. La misma conciencia humana siente rechazo de forma natural y no aprendida hacia estas desviaciones. Por eso entre la gente muy cristiana apenas si se dan tatuajes, pues la conciencia avisa, y por el contrario entre los grupos moralmente más deformados, esta práctica se cultiva, dando por normal lo que no lo es, apareciendo como bello lo que constituye una verdadera perversión del cuerpo. La cosmovisión cristiana incluye la concepción de la belleza como algo objetivo y no como algo absolutamente relativo.